Después de casi 150 o 170 entregas diarias de Bhagavad Gita, hemos terminado el tercer capítulo. En realidad comenzamos con el segundo capítulo, después hicimos una explicación acerca del prólogo del Bhagavad Gita. Después hablamos del Bhagavad Gita en general, de los 18 capítulos, explicando cada uno de los capítulos de qué trataba. Y luego hicimos el primer capítulo, volvimos al principio, y ahora hemos terminado el tercer capítulo. Bhagavad Gita son 18 capítulos, así que tiene su tiempo hacer todo, ¿no? Claro que son clases de 3 minutos, y entonces es algo simple y fácil de digerir. Lo importante es que han estado ahí y que me han ayudado a hacer este servicio que en realidad me sirve más a mí que a nadie, porque se dice que no hay mejor predicador que el que se predica a sí mismo. Y así voy aprendiendo acerca de qué es el Bhagavad Gita y tengo la posibilidad de compartirlo contigo, que es muy, muy importante compartirlo con alguien y sobre todo recibir comentarios, porque esos comentarios me ayudan y te ayudan, o sea, nos ayudan a crecer. Ahora me ha llegado este Bhagavad Gita, que es el Bhagavad Gita que he traducido yo de un Bhagavad Gita del año 1890. He utilizado, esta es tapadura, he utilizado este texto para enseñar Bhagavad Gita y he usado nunca mejor dicho, he usado los comentarios de mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, y entonces estoy haciendo un mix. Y la idea es poder mostrar mi propia interpretación del Bhagavad Gita, que en realidad yo lo he llevado por el lado de la autoayuda, porque sé que el Bhagavad Gita ha sido inspiración para muchos escritores de autoayuda. Y mucha gente ha utilizado Bhagavad Gita únicamente para poder ayudar a otros. Incluso Mahatma Gandhi utilizó el Bhagavad Gita para llevar a cabo su revolución de no violencia. Entonces es muy importante e interesante que leamos este Bhagavad Gita, que lo estudiemos, pero de verdad, porque es increíble, es una fuente inagotable de conocimiento. Y no es simplemente una frase, nos ayuda realmente a crecer. Y a mí por lo menos me ha ayudado durante toda mi vida. Cada vez que tengo algún conflicto o cada vez que tengo que llevar a cabo alguna acción, me acuerdo de los textos del Bhagavad Gita y siempre encuentro en ellos una inspiración bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo argumentos para poder vivir la vida sin tanto problema. Entonces, bueno, dejo esta reflexión después de, ya te digo, de más o menos entre 150 y 170 entregas, y que estaríamos más o menos como en la mitad de este año, o sea, casi medio año de hablar de Bhagavad Gita cada día. Y esperamos continuar, y si tenemos el apoyo, el soporte de todos ustedes, o el tuyo sobre todo, vamos a poder seguir creciendo con este material, con este conocimiento. Y si tienes la posibilidad de adquirir un Bhagavad Gita, sería muy interesante si podemos hablar y podemos hacer esa relación, ¿no? Ese feedback, ese ida y vuelta de la persona que enseña o que muestra y la persona que recibe y que da sus comentarios. De todas formas, todos estos vídeos van a dar a YouTube, donde tengo una página que se llama Shripad Japananda Das A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que esas últimas letritas A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada se refiere a mi maestro espiritual. Y el título de Shripad no es ningún título honorario, sino que significa únicamente que me siento que estoy a los pies de Radharani, a los pies de Lakshmi,
que es la diosa de la fortuna, y entonces, por supuesto, estoy a los pies de Krishna. Simplemente todo este conocimiento que entrego tiene que ser sincero y tiene que venir del Paramatma, no puede venir del ego, y no estamos esperando, o por lo menos yo personalmente no espero nada, ni aspiro nada con estos libros, con enseñar este libro, sino que simplemente difundir un conocimiento que a mí me ha ayudado, que a mí me atrae y que a muchas personas también, y entonces espero que a ti también te atraiga. Bueno, un saludo grande, un Hare Krishna grande, un Jai grande y un Namaste grande por todos estos capítulos que hemos llevado, y comenzaremos seguramente a partir de mañana, digamos. Terminamos en 3 días más el tercer capítulo, o ya si lo ven este capítulo, si este vídeo lo ves en 3 o 4 días más, significa que ya he comenzado con el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Que sería acercándose a la verdad última. Acercándose a la verdad última. Ese sería el cuarto capítulo. Bueno, ya nos veremos. Muchas gracias. Hare Krishna.